Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos listos para comenzar la lección 10 de Apocalipsis, pero sí va a ser la primera parte de la lección 10 y espero que podamos sacar provecho de ella. Antes vamos a ir al Señor en un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por la provisión, Señor, y en especial por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Señor, que esta lección sea de provecho para cada uno de nosotros y podamos aplicar enseñanzas a nuestras vidas, para honra y gloria tuya, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Así como llegamos al capítulo 3 de Apocalipsis, donde comenzamos con el mensaje a la iglesia que estaba en Sardis. Carta a la iglesia en Sardis, la iglesia dormida o la ortodoxia muerta. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Destinatario: la iglesia que estaba en Sardis. Sardis se ubicaba a unos 50 kilómetros al sureste de Tiatira y era una de las ciudades más antiguas, poderosas y ricas del mundo de la época. Era capital del reino lidio. Estamos hablando de los años 680 a 644 a.C. Las monedas, por ejemplo, tanto de plata como de oro, se acuñaron por primera vez aquí, 500 años antes de que Juan escribiera esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Sardis tuvo su gloria, sin embargo llegó a ser una ciudad éticamente indulgente y con una moralidad degenerada, siendo conquistada por Sirio de Persia, luego por Alejandro Magno, y después destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo, siendo posteriormente reconstruida por Tiberio César. Sardis, en el tiempo de Juan, todavía era una ciudad relativamente importante, pero no podía compararse con la ciudad que fue en sus días de gloria. La gente, sin embargo, tendía a vivir de la gloria del pasado, y la iglesia en Sardis cayó en la misma culpa de mirar hacia la gloria pasada. La ciudad de Sardis se destacó bastante por su adoración idólatra a la diosa Cibeles, madre de los dioses. Ahora pasamos a la descripción de Cristo. En el capítulo 3, la primera parte del versículo 1, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como se dijo en el capítulo 1, esto se refiere a la naturaleza omnipresente y omnisciente de Dios Espíritu Santo. Es significativo que Cristo diga que Él tiene el Espíritu. Desafortunadamente, Cristo no vio en la iglesia de Sardis evidencia de que tuvieran el Espíritu Santo, ya que el ministerio del Espíritu Santo es dar poder para enseñar, guiar y equipar a los creyentes para una vida cristiana. Trágicamente, esto era lo que le faltaba a la iglesia en Sardis. Sin embargo, el Espíritu Santo no estaba totalmente ausente, ya que siempre está presente donde quiera haya una iglesia verdadera. Luego vemos la reprensión, en capítulo 3, versículo 1, la segunda parte, donde dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. La calificación de yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, indica
la necesidad de depender del ministerio del Espíritu Santo y no de un nombre, ni en lo hecho en el pasado. El Señor también habla de tener a los mensajeros de la iglesia en su mano cuando se refiere a las estrellas. Los mensajeros eran los hombres responsables de entregar el mensaje de Cristo a cada una de las iglesias. Las palabras de Cristo tienen el propósito de recordar a todos los mensajeros, no se olviden que estamos hablando de los ministros, los pastores, ¿ya?, la responsabilidad de proclamar el mensaje verdadero. Cuando las personas de una iglesia están dormidas, están como muertas, hablando espiritualmente, Dios pone la responsabilidad sobre el mensajero. Él necesita predicar y demostrar la necesidad absoluta de caminar en el Espíritu. Por otro lado, la iglesia en Sardis estaba viviendo de una reputación pasada, apolillada, con respecto a su anterior vida espiritual. Ellos habían anunciado de una manera extensa sus logros, pero Cristo los ve espiritualmente vacíos, sin fruto, muertos. Pero Cristo es el que da la vida espiritual y Él es el que estaba hablando. Una iglesia puede estar doctrinalmente en lo correcto y aún así no tener vida espiritual. Según de Timoteo 3, versículos 4 y 5, refiriéndose a este caso de quienes aparentan, dice que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿ya? Esta, por supuesto, era una iglesia llena de hipocresía. Reclamaban una cosa, pero estaban mintiendo delante de Cristo. Tenían muchas actividades y tal vez una buena organización, pero sin espiritualidad en su interior. Debemos nosotros cuidarnos porque podemos caer en esto mismo, llegar a ser exactamente como la iglesia en Sardis. Esta iglesia era una cáscara sin una vida real, y es un peligro muy grande que una iglesia sea así, que se duerma, que esté como muerta sin saberlo. Dios está buscando espiritualidad, no solo actividad. Nuestra boca y nuestra conducta deben ir de la mano. La gente que una vez había sido espiritual, vibrante, ahora vivía en la carne. Eso es lo que significa la palabra muerto en el versículo 1, y hay pocos espectáculos más dignos de lástima que el de un edificio consagrado para la adoración por una iglesia, construido por cristianos entusiastas, y que, aunque en sus buenos tiempos tenía buena asistencia, ahora no consigue más que reunir un pequeño grupo de fieles el día domingo en la mañana. Esto me hace recordar lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23, 27 al 30, donde dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». El elogio, en capítulo 3, versículos 3 y 4, donde dice: «Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas». Si se fijan, no hay una palabra de elogio o alabanza para la iglesia. Solo le dice: «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas», refiriéndose a que este grupo no se había contaminado, no había andado en la senda del mundo impío, ¿ya? No se habían conformado a su manera de ser. Y así caemos en la exhortación. Ningún creyente puede vivir de las victorias espirituales del pasado. Sin embargo, la complacencia y la falta de visión espiritual conducen a un cristianismo estacionario, a un verdadero retroceso en la vida espiritual.
De hecho, si no estamos avanzando firmemente, estamos perdiendo terreno en la vida cristiana, porque las cosas cambian muy rápidamente en este mundo. Un creyente o una iglesia que ha perdido la visión se siente satisfecha, sin dinámica, y pronto cae, retrocede y se neutraliza con respecto a la efectividad de la obra de Dios. Cristo exhorta a la iglesia en Sardis y a las otras que están como ella a que despierten, cobren ánimo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Ahí en el capítulo 3, en la primera parte del versículo 3. En caso contrario, dice en la segunda parte, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La segunda parte del versículo 3 del capítulo 3. Así deja ver que si no hay una preocupación, esta iglesia deja de ser una iglesia de Cristo. Conozco varias personas que han sido profesores de la Biblia, incluso pastores, realmente buenos en el pasado, pero porque no aplicaron debidamente aquello que enseñaron a otros, a sus propias vidas, comenzaron a deslizarse en forma notable. Me duele ver esto, pero más triste aún es el hecho de que estos hombres aún no han comprendido que su verdadero poder se ha acabado. Hay una promesa, dice, los vencedores por la fe, los que creen en Jesús, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, aquellos que lo han recibido como Salvador personal, reciben las promesas de bendiciones en esta vida y en la venidera. El Señor Jesucristo nombra 3 bendiciones acá. Primero, los vencedores caminarán con Cristo con vestiduras blancas que simbolizan el carácter inmaculado y perfectamente recto dado a los que creen. En Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Segunda promesa, su nombre estará en el libro de la vida, que no es lo mismo que el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida contiene los nombres de todas las personas que han nacido. Si una persona no recibe a Cristo como su Salvador personal antes de su muerte, su nombre es sacado del libro de la vida. Por eso debemos distinguir el libro de la vida, el libro de los vivos, tal como aparece en versículos como Éxodo 32:32, Salmo 69, versículo 28, Salmo 139, 14 en adelante, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 22:19 y el libro de la vida del Cordero, donde se está hablando aquí de la vida, pero de la vida eterna. Daniel 12:1, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Hebreos 12:23, Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:12 y 15 y Apocalipsis 21:27. Ahí se puede ver la diferencia entre el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Nunca se habla de un creyente cuyo nombre haya sido borrado del libro de la vida del Cordero. Y al final, los dos libros van a estar de acuerdo, es decir, van a contener los mismos nombres, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. En tercer lugar, Jesús contará delante del Padre y de sus ángeles la victoria de los vencedores, tal como la promesa en Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9, donde dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hasta aquí va a llegar la primera lección de Apocalipsis capítulo 3 respecto a la iglesia de Sardis. La próxima lección va a tener que ver con la aplicación profética a que corresponde esta carta.
Les pido por favor que cualquier duda, cualquier comentario, no se olviden de hacerlo al WhatsApp que sale al final de esta lección. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por el privilegio de escudriñar su palabra. Le damos gracias, Señor, porque a través de ella usted nos enseña, nos exhorta, nos muestra, Señor, lo que es su voluntad. Ayúdenos a hacerla, a ser fieles siervos suyos, fieles testigos, y que podamos llevar la palabra a aquellos que quieran recibirla. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.